¿Se puede grabar? Vamos. Genial, gracias. Bueno, entonces fíjense en esta imagen, lo que dejamos recién, la neovascularización corneal y la opacidad que hay en la córnea. ¿Qué pasa con este chiquito? Ustedes saben que la maduración visual es extrauterina. El periodo crítico de visión es entre el segundo y el cuarto mes de vida. Pero por eso ahora se está pidiendo el reflejo rojo, porque cualquier opacidad que sea, ya sea en la córnea o en la cámara anterior o en la cámara posterior, puede dar lugar a una disminución de visión, y entonces hay que, algunas cosas que son reversibles, nosotros podemos, como la catarata congénita, nosotros lo podemos operar, y esa operación va a hacer que ese paciente tenga posibilidades de visión. Pero en los chicos más grandes, en frente a una quemadura como esta, si están deprivados de estímulo mucho tiempo, este paciente también va a tener ambliopía el día de que podamos hacerle un trasplante. O sea que este tipo de lesiones deberíamos hacer una buena profilaxis, porque un chico no podría estar manipulando cal, pero es verdad que en muchas obras en construcción hay una bolsa de cal y estos chiquitos agarran y ponen la manito y es una arena muy blanca, muy linda, y después se tocan los ojos y aparece esto. Fíjense también en las quemaduras por álcali se produce el simblefaron, que son las adherencias entre la conjuntiva vulvar y la córnea, que entonces esto tenemos que llevarlos a cirugía para cortar todas esas adherencias, porque si no el parpadeo va a estar muy limitado. Bueno, dejamos la patología del ojo, las patologías del ojo rojo, y nos vamos a otro grupo sintomático que son las leucocorias. Doc, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a lo que es las lesiones por el cáliz, o las quemaduras por el cáliz? No sé si entendí bien, pero es con una quemadura con el cáliz, al margen de que yo le dé jeringa con solución fisiológica, si la lesión es muy grande, se me pone esa transparencia corneal y ya no me queda nada que hacer si el paciente es pediátrico, quiere decir. La verdad que no te queda nada por hacer, porque viste, antes a las quemaduras de ácido le dábamos bicarbonato, y a las quemaduras de álcali le dábamos un ácido que era el etilendiaminotetracético, pero en realidad el álcali sigue actuando, o sea que por más que vos por fuera lo laves bien y le des algo, ya se impregnó y la albúmina empezó a actuar y empezó a degradarse y aparece la opacidad. O sea que es muy difícil que un paciente con una quemadura de álcali no tenga secuelas. Okay, claro. Secuelas. Perfecto. Y el trasplante de córnea no es factible porque hay mucho rechazo. Pero en ese sentido. Hay mucho rechazo. Primero, que tenemos muy pocos corneólogos, como se dice ahora, que nos hagan un trasplante de córnea a los chicos, porque saben que potencialmente el rechazo es muy, muy frecuente. Teníamos hace un tiempo un doctor que nos hacía los trasplantes a los 8 años, o sea que ya te imaginas si el chico fue una quemadura de cal a los 2 años, de los 2 a los 8, tiene 6 años de deprivación de estímulos, o sea que el trasplante después tampoco va a quedar con una agudeza visual potencialmente buena, pero sí, siempre hay que hacerlo. Ahora tenemos alguno que otro colega que nos hace trasplantes de córneas más precoces, pero se sabe, viste, el rechazo por esto, que los chicos se tocan el ojo, se tienen que poner gotas muy frecuentes, y todo eso genera la poca viabilidad del primer trasplante. Ok. Perfecto, bueno, vamos al otro grupo sintomático, que son las leucocorias. Recién nombramos lo que se ha pedido y que se viene haciendo en los últimos años, que es el famoso reflejo rojo. El reflejo rojo es para descartar leucocoria, que quiere decir pupila blanca. Las leucocorias
pues son muchas en realidad, pero solo voy a hablarles de 4 que son las más frecuentes, y una de ellas, la que uno puede decir que es una leucocoria reversible si se diagnostica precozmente y el pronóstico visual es bueno. Esta imagen que ustedes están viendo es una leucocoria por una catarata congénita. Generalmente operamos pacientes con catarata congénita alrededor de los 2 meses de vida y nunca sabemos la etiología, pero en el caso de una enfermedad que uno pueda mirarle, que sea unilateral, y uno encuentre en el otro ojo esta imagen, que es lo que nosotros denominamos sal y pimienta atípico, porque el sal y pimienta típico es el de la sífilis, nosotros ya viendo el ojo contralateral con esta imagen, sabemos que vamos a operar un paciente con una catarata producida por una rubiola congénita. No nos pasa eso muy seguido, pero si uno siempre frente a una catarata, si es unilateral, siempre mirar el ojo contralateral porque nos va a dar algún dato como para poder incluir en qué patología ha producido la catarata. ¿Por qué no se hace otro tipo de estudios previos? Obviamente se hacen las rutinas, esas cosas, pero la parte infectológica tarda mucho tiempo y el paciente cuando se le diagnostica una catarata tiene que ser operado precozmente. Fíjense, acá ven una catarata y antes cuando hablaba de manifestaciones que se veían en las uveitis anteriores les dije que a nivel de la córnea había precipitados queráticos. Fíjense ahí a nivel corneal que van a ver los precipitados queráticos. Esto me va a hablar también de otra patología, esta era una sarcoidosis que tenía precipitados y la catarata. También cuando miramos con la lámpara de hendidura, vemos el cristalino que obviamente siempre tiende a estar en su lugar, pero muchas veces está subluxado. ¿Y cuál es la patología? A ver si se acuerdan, ¿cuál es la patología que produce subluxación de cristalino más frecuentemente? ¿El Marfan? Perfecto, entonces el Marfan es lo más frecuente y puede ser que el cristalino esté subluxado y transparente o subluxado opaco cataratoso, ¿sí? También puede haber cataratas en una microcórnea, fíjense que el tamaño de la córnea es muy chiquitito y ven la imagen de la catarata. Así que todos estos pacientes tienen que ser operados de distintas maneras porque el Marfan va a tener una zónula muy endeble y vamos a tener que usar otro tipo de técnica como para que el cristalino cuando uno lo movilice no se nos caiga en la cámara posterior. Y en las cataratas congénitas, durante el primer mes de vida, nosotros, durante el primer año, perdón, le colocamos lentes de contacto que los chicos toleran perfectamente bien, pero ya al año ya saben cómo sacárselo y se lo empiezan a sacar. Si el paciente ha sido operado de catarata bilateral, no hay problema porque le ponemos lentes aéreas. Pero si el paciente tiene una catarata unilateral operada, ya al año no le vamos a poder poner una lente aérea porque tiene una corrección muy elevada en un ojo y nada en el otro. Entonces la formación de imágenes va a producir aniseikonia y va a producir una visión doble. O sea que ese paciente vamos a tratar de estimularlo permanentemente para que el ojo dominante no actúe como dominante y el ojo operado con la lente de contacto pueda hacer su ejercitación con la oclusión y llegar alrededor de los 2 años a poner una lente intraocular con una agudeza visual bastante aceptable. En los chicos ya mayores de 2 años que vemos por primera vez o que no tienen una catarata tan que produce una leucocoria tan importante y que se pueden operar, ya les ponemos lentes intraoculares. Pero durante el primer año no, porque el cambio de refracción es prácticamente mensual, y no podemos estar haciendo un cálculo de la lente intraocular y menos estar abriendo el ojo todos los meses con la posibilidad de infección que tenemos.
Otra leucocoria es la producida por el vitrio primario hiperplásico. El vitrio primario está vascularizado por la arteria hialoidea y el vitrio definitivo es avascular. Cuando persiste este vitrio primario, van a ver que esta leucocoria tiene una característica que ustedes ven los bordes y es como una rueda de carro. Esto va a ser el diagnóstico, uno de los diagnósticos diferenciales con otro tipo de opacidad, y además que si el vitrio primario es unilateral, cursa con microoftalmía. El vitrio primario, así como estamos viendo en esta imagen, es una secuela, no se puede hacer nada, pero muchas veces hay un vitrio primario anterior que está producido por la arteria hialoidea, esa es la arteria que irriga el vitrio primario, que persiste, y muchas veces en el lugar donde está apoyado, ustedes ven en el centro de la pupila, muchas veces ahí produce una opacidad de cristalino, que entonces ahí sí nos permitiría hacer un tratamiento quirúrgico sacándole la catarata. Vamos a ver otra leucocoria, que es la causa de ceguera más importante en los países industrializados. No es en el mundo, porque en el mundo, en la India sobre todo, hay una patología endémica, que es el tracoma, y ellos obviamente por la concentración de población que tiene, sigue siendo la causa de ceguera más importante a nivel mundial. Pero en los países industrializados es esta patología la que nos va a producir la ceguera. A ver, ¿cuál es la patología oftalmológica que se produce y que se produce en los prematuros? Bueno, ya te estoy dando todo el título. La retinopatía del recién nacido. Claro, la retinopatía del prematuro. El prematuro hay que evaluarlo a partir de la 4ª semana de vida, ya sea a las 28, que haya nacido a las 28 semanas, las 30 semanas, y hay que evaluarlo siempre hasta las 42 semanas. Es muy, muy importante para nosotros hacer el seguimiento, porque justo acá van a ver la imagen de una retina vascular, otra vascular, y en esa zona se van a producir los distintos estadios que nos van a permitir clasificarla en retinopatía grado 1, grado 2, grado 3, y es muy importante en el grado 2 y en el 3 lo que se llama plus, porque cuando vemos ese estadio plus, tenemos la obligación de hacerle un diodo láser para que esta retinopatía no progrese, porque si sigue progresando se va a producir, valga la redundancia, un desprendimiento de retina que va a ser la causa de ceguera. Entonces, estos chicos, si uno los ve bien en la evolución y los trata con diodo láser, y ahora tenemos también otra posibilidad de colocarles una inyección intravítrea de un bevacizumab, que es un antiangiogénico, y de esa manera también mejora el componente de la vascularización de la retina de los prematuros. Fíjense, acá esto es una enucleación donde uno va a ver toda la zona de fibrosis retrocristaliniana, y si bien hubo algunos trabajos que hablaron de la posibilidad de hacerle vitrectomía a estos chicos, el problema es que en ese cono de fibrosis que se ve ahí está adherida a la retina. Entonces cuando entramos con el vitrectomo podemos chupar toda la fibrosis, pero no podemos reaplicar la retina. Así que por eso es muy, muy importante esta patología, tratarla en colaboración con los neonatólogos y teniendo un buen equipo interdisciplinario, no llegar a esta instancia, porque con esto es la ceguera. Bueno, y vamos a hablar de la 4ª leucocoria, que es el tumor intraocular más frecuente en los chicos. A ver si se acuerdan. Retinoblastoma. Perfecto, el retinoblastoma. El retinoblastoma es una patología que es muy importante, el asesoramiento genético, se manda genética una vez que vemos la leucocoria. Se ha visto la alteración en el brazo corto del cromosoma 13q, y produce esta leucocoria que está muy vascularizada. Siempre hay que ver
el ojo contralateral, porque puede haber un ojo con una leucocoria que se presenta con un estrabismo, y en el ojo contralateral aparecen focos de retinoblastoma aislados que no producen la leucocoria. El retinoblastoma tiene la edad más frecuente es entre el segundo y el cuarto año de vida, pero puede presentarse desde el nacimiento, o sea que es muy, muy importante realizar el fondo de ojo y descartar la presencia de un retinoblastoma. El retinoblastoma, nosotros tenemos un método auxiliar de diagnóstico que es muy frecuente y en todos los servicios es fácil de tenerlo, contar con ello, que es la ecografía. El retinoblastoma libera calcio y entonces cuando le hacemos la ecografía, como hay calcio, atrás del calcio se produce una sombra acústica. Entonces ya con eso yo ya sé que estoy en presencia de un retinoblastoma y obviamente después tengo que evaluarlo con imágenes como para ver si hay metástasis y qué compromiso hay. El tratamiento, digamos, los casos graves, termina siendo la enucleación, y cuando se nuclea también un pedacito de nervio óptico como para hacerle la anatomía patológica, no solo del ojo, sino del nervio óptico, porque si vemos que hay células a nivel del nervio óptico, ya sabemos que va a haber metástasis potencial. Fíjense distintos tipos de retinoblastomas. La leucocoria del retinoblastoma le decimos como la del gato amaurótico, es como ustedes cuando de noche iluminan los ojitos de un gato en la ruta y ven ese brillo muy particular. Bueno, y dejamos las leucocorias y nos encontramos con otro grupo sintomático que son las epíforas. Epífora es el sinónimo del lagrimeo, y las epíforas pueden ser activas por hipersecreción lagrimal y pasivas por defecto de drenaje. Las activas por hipersecreción lagrimal pueden ser secundarias a cuerpos extraños, conjuntivitis, instilación de medicamentos, pero una muy importante es el glaucoma. El glaucoma se manifiesta con el grupo de las epíforas. Los pacientes, los papás vienen y dicen, mire doctora, qué lindos ojos grandes que tiene, pero le lagrimean todo el tiempo y cuando lo saco a la calle, él cierra los ojitos. Entonces, el glaucoma, fíjense en esta imagen, si es bilateral, estaría como lo que dicen los padres, qué lindos ojos grandes tiene, pero muchas veces es unilateral y la simetría va a llamar mucho la atención. Como hacemos el diagnóstico, por un lado con los síntomas que refiere, pero nosotros siempre tenemos que evaluarlos bajo anestesia general, tomarle la presión ocular, verle la gonioscopía, porque se va a ver goniodigenesias a nivel del ángulo de la cámara anterior, y siempre mirarles el fondo de ojo para ver qué compromiso tiene a nivel de la papila. El glaucoma congénito es siempre quirúrgico, a pesar de que después puedan seguir con gotas, pero siempre, siempre es quirúrgico. Ustedes tendrán algún pariente que es adulto y que se maneja solamente con gotas y está bien, pero en cambio nosotros en los glaucomas congénitos siempre tenemos que operarlo. Fíjense qué pasa en los glaucomas. Nosotros decimos que el glaucoma congénito es una urgencia, es como que decimos que lo diagnosticamos hoy, pero lo tendríamos que haber operado ayer. Fíjense cómo está la cámara anterior, muy grande, muy expensas del líquido que está a nivel de la cámara anterior. Y como hay todo este proceso de tanto líquido, todas las capas de la córnea van a estar comprometidas, se pierde la transparencia de la córnea, y van a haber estrías a nivel de la córnea, corneales. Entonces hay que tratar de evitar este tipo de inflamación a nivel corneal y la pérdida de transparencia. Fíjense, este paciente tiene un glaucoma congénito, uno tiene un blefarostato, y fíjense, nació con esto, con la córnea totalmente descompensada. Este pacientito, podríamos estar frente a un
problema de tipo trauma obstétrico, algunas digenesias mesodérmicas que cursan con opacidades corneales, pero el diagnóstico lo hacemos tomándole la presión. Y a este paciente nosotros lo vamos a operar, le vamos a mejorar el dolor que le produce el glaucoma, pero la transparencia de la córnea no la vamos a poder revertir. Así que este pacientito, con esta lesión así a nivel corneal, la visión va a estar muy, muy comprometida. El glaucoma puede ser solamente por un componente ocular, pero puede ser secundario a procesos angiomatosos. Por ejemplo, chico tiene un angioma facial, un angioma coroideo y un angioma cerebral, y es una enfermedad que se llama Sturge-Weber. Este glaucoma, este paciente se opera del glaucoma y se vasculariza muy rápidamente la ampolla, así que son de muy difícil tratamiento, porque hay que reoperarlos, porque no mejora, al tener la vascularización se vuelve la ampolla a vascularizar y recidiva. Hay glaucomas también en una patología que se llama aniridia. La aniridia, fíjense esta imagen, que no es que falta el iris totalmente, sino que hay un remanente, pero se comporta como si fuera una pupila dilatada. La aniridia, después se los voy a volver a decir, pero les cuento que cada vez que nosotros vemos una aniridia, la derivamos a nefrología. ¿Por qué? ¿Qué se asocia muy frecuentemente con la aniridia? A ver si se acuerdan. El tumor de Wilms. Perfecto, muy bien, se ve que han cursado oftalmo algunos, o por lo menos. Muy bien, es verdad. Nosotros ni bien tenemos una aniridia, lo mandamos a nefro y a descartar el tumor de Wilms, y no es una cosa que se hace un control una sola vez, porque como es un proceso de tipo evolutivo, hay que seguir controlándolo por nefrología, no por nosotros, que ya el diagnóstico va a estar hecho. Nosotros cuando tenemos una aniridia y se diagnostica precozmente, le ponemos unas lentes de contacto pintadas con un agujerito estenopeico, porque lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es que se produzca el nistagmus, porque una vez que se produce el nistagmus, habla que va a haber mucha mala agudeza visual. En cambio, con las lentes de contacto pintadas retrasamos bastante la aparición del nistagmus. Y dentro de las epíforas pasivas, que son las por defecto de drenaje, tenemos todas las alteraciones a nivel de los puntos lagrimales, cálculos en la vía lagrimal, malposición de los párpados, ectropion, entropion, y tenemos una de las más frecuentes, que es la obstrucción congénita de la vía lagrimal. Esta obstrucción se produce a nivel del meato inferior, en la valvulita de Hartner. Nosotros son chicos que vienen a la consulta muy chiquitos, por ejemplo a los 2 meses, están con epífora, muchas veces es bilateral, otras veces es unilateral. Le decimos que hasta los 4 meses se puede permeabilizar solo la vía lagrimal, y entre el 4º mes y el 8º mes lo vamos viendo, a ver si confirmamos el diagnóstico, y cuando ya persiste esta epífora, le hacemos el sondaje. En realidad, si ustedes me preguntan, se hace el sondaje que nos va a hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de certeza nos lo daría una dacriocistografía, pero para hacer una dacriocistografía nosotros tenemos que juntar el servicio de oftalmología, anestesiología y radiología, cosa que es muy poco probable, como para hacerle la dacriocistografía, ir evaluándolo mientras se hace, y hacerle el sondaje en caso de que veamos que el stop está en el meato inferior. Muchas veces el primer sondaje no funciona, le hacemos el segundo sondaje. Si este fracasa, sí hacemos una dacriocistografía para ver dónde realmente está el stop de la vía lagrimal. Y ahí muchas veces vamos a otro tipo de cirugía, que es la dacriocitorrinostomía. Y ahora rapidito, nada más, porque ya me estoy demorando mucho, estoy aburriendo, pero fíjense, encontramos otro tipo de patología que es muy frecuente en oftalmología infantil, que es el estrabismo. Cada vez que nosotros tenemos un paciente con estrabismo, tenemos que evaluarlo
con el fondo de ojo, hacerle una buena cicloplegia para ver si nosotros con la isquiascopía vemos si hay un vicio de refracción. Y en caso de que se pueda, un chico de más de 3 años, ya le tomamos la agudeza visual para ver si la agudeza visual es simétrica o en el ojo que está desviado, si es en forma permanente, vamos a tener una disminución de visión. Entonces, en este caso de un estrabismo, como se ve en este chiquito, vamos a tener que evaluar con el cover test, a ver si el cover nos da la posibilidad de que este paciente tenga un estrabismo permanente de su ojo izquierdo o tenga un estrabismo alternante. Fíjense que este chiquito tenía un estrabismo alternante, o sea, que si este paciente tiene un fondo de ojo normal, no tiene vicios de refracción y alterna, puede ir directamente a cirugía. Pero si este pacientito, cuando nosotros le hacemos la refracción y en el caso de un estrabismo convergente, tiene una hipermetropía, por ejemplo, de +4, tenemos que sí o sí corregirlo, porque ese paciente con la corrección es muy probable que tenga un estrabismo de tipo acomodativo y solamente con la corrección mejoraríamos el ángulo de desviación. Entonces, para que les quede en los estrabismos, siempre evaluar fondo de ojo, refracción, darle anteojos si se necesita, y evaluar si es permanente o intermitente para darle la oclusión. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ustedes conocerán chicos que los operaron sin darle nada, otros chicos le están haciendo oclusión, y la oclusión es para mejorar la agudeza visual y lograr la alternancia. Dentro entonces de los estrabismos convergentes, como estos que dijimos, hay uno que se llama congénito, que tuvimos el honor, que es un estrabólogo que está vivo, que es el doctor Ciancia, que se denomina a nivel mundial síndrome de Ciancia, es decir, un estrabismo que tiene limitación bilateral de la abducción. Ustedes fíjense que con el ojo derecho trata de mirar a la izquierda y abduce bien, pero no abduce el otro ojo. Y hace lo mismo con el ojo contralateral, con el izquierdo. Entonces, estos chicos tienen buena agudeza visual porque desarrollan fijación cruzada. Con el ojo derecho ven lo que tienen ustedes hacia la izquierda, y con el ojo izquierdo ven lo que tienen a la derecha. Entonces, esa es la fijación cruzada, y estos estrabismos a veces también los ocluimos porque manifiestan un ojo dominante, pero si no se operan precozmente alrededor del año, los operamos para mejorar todo el componente sensorial. Y dentro de los estrabismos divergentes hay un grupo que se llama intermitente, que se asocia a la miopía. Así como en los convergentes se asociaba a la hipermetropía, en los divergentes se asocia a la miopía. Entonces, este grupo le tenemos que corregir la miopía y muchas veces se corrigen, y hay otros pacientes que no tienen miopía y que tienen un estrabismo divergente de entrada, y uno los va controlando y los opera, pero un poquito más tardíamente, alrededor de los 5 o 6 años. Bueno, y ahora solamente rapidito para ver qué imágenes de fondo de ojo, que es lo que nosotros siempre, cuando rotan por el servicio, queremos que vean. Fíjense, este paciente tiene una hipertensión endocraniana y tiene un edema de papila. El edema de papila, en esta imagen, es un edema de papila de un paciente que ya tiene un edema en curso, con hemorragia, la papila ha perdido todos sus bordes, pero muchas veces uno ve en forma incipiente y no ve los edemas en periodo de estado como estos. Pero si uno no los trata, se produce la atrofia de papila, que es esta imagen de una papila que ha recuperado los bordes, pero está blanca. Este paciente, si uno le hace el potencial evocado, va a tener una alteración porque el potencial determina la actividad entre el ojito y el sistema nervioso, y acá el ojo va a estar comprometido.
Fíjense, antes hablamos de la rubiola que producía un sal y pimienta atípico, porque el sal y pimienta típico es el de la sífilis congénita, que es de esta imagen que estamos viendo, es muy característica, y la sífilis últimamente estamos teniendo muchos casos de sífilis, pocos que sean congénitos, pero hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Hablamos de las uveitis posteriores y hablamos de la toxoplasmosis como la etiología más frecuente. Fíjense acá un foco de corioretinitis atrófica cicatrizal a nivel de la mácula. Ese paciente va a tener una pérdida de la visión central por el compromiso macular. Ya acá es un periodo cicatrizal. Acá también ven un foco de corioretinitis por toxoplasmosis. Acá se ve un foco que se llama granuloma por la toxocariasis, que es bastante diferente a la del toxoplasmosis, que obviamente es mucho más frecuente que esta. Acá hay otro edema de papila, ven que los bordes no están delimitados, hay hemorragias, hay exudados, los vasos están ingurgitados. Acá hay focos de corioretinitis a nivel de toda la retina. Todas imágenes de fondo de ojo. Acá tenemos los vasos coroideos que se ven por transparencia, y este chiquito tiene un albinismo. El albino y la aniridia tienen un comportamiento similar, por lo cual nosotros, una vez que los diagnosticamos, le ponemos enseguida lentes de contacto pintadas para evitar el nistagmus, porque eso va a producir alteraciones importantes de la agudeza visual. Fíjense cómo se ven los vasos, esta hipopigmentación cursa con una hipopigmentación en la mácula, y el albino enseguida tiene su nistagmus, aún a veces con las lentes de contacto pintadas, y a futuro le ponemos filtros como para mejorar un poquito su agudeza visual. Acá está la aniridia a veces cursa con el glaucoma, con catarata, siempre hay un muñón, y acordarse la asociación con el tumor de Wilms. Fíjense que esto, si uno no tuviera el dato de que no está dilatado, se ve el reflejo rojo que nosotros queremos ver cuando un paciente está dilatado. Y esto es una mácula rojo cereza, que antes hablábamos que había una enfermedad que era patognomónica, a ver si se acuerdan. Había una enfermedad que era el Tay-Sachs, que decían los libros que era patognomónica la mácula rojo cereza. En realidad no es así, porque todas las enfermedades de depósito producen esta mácula rojo cereza por isquemia perimacular, y se ve el botón de mácula, que en realidad no es que está más congestivo, sino que hay isquemia perimacular. También lo produce la esfingolipidosis, la cialidosis, todas las enfermedades de depósito. Bueno, creo que esta es la última, sí. Bueno, quedan unos minutitos si me quieren hacer algunas preguntas. ¿La retinopatía del prematuro se asocia a la oxigenoterapia o es independiente de eso? En realidad, muy buena pregunta, porque en la rapidez no les dije. En realidad, ahora en los últimos años obviamente le damos importancia al tenor de oxígeno, pero le damos mucha importancia a la edad gestacional, al bajo peso y a las intercurrencias, la sepsis, las alteraciones ventriculares y todos estos prematuros que muchas veces tienen problemas de atresia de esófago, gastroquisis, todos esos que son intervenidos, y la misma intervención quirúrgica, la hiperoxigenación de la anestesia favorece la producción de la retinopatía del prematuro. Pero sigue siendo, como vos bien dijiste, el oxígeno un factor muy, muy importante en las causas. Gracias. Yo tengo una pregunta que quizás es más desde la práctica, y quizás también es un poco personal, porque particularmente a mí, yo no cursé oftalmo todavía, pero siempre me costó mucho. Sí. O sea, me resulta difícil. Digamos, desde el punto de vista práctico, Sí. yo, por ejemplo, como médico clínico o eventualmente médico pediatra,
¿qué puedo manejar? ¿Cuáles son las patologías que puedo llegar a manejar sin la necesidad de derivarlo al oftalmólogo? Lo básico, conjuntivitis bacteriana, porque sabes que no va a tener ninguna secuela a nivel de la córnea. Así que cuando Perfecto. ves secreción, congestión y picazón, y entonces ya estás pensando en una conjuntivitis bacteriana y le podés dar tobramicina asociada a corticoides y no va a pasar nada, porque eso en 48 horas lo volvés a citar y están bien, y a pesar de que le dejas el tratamiento de 5 a 7 días. Pero si ya Perfecto. tenés esa triada, más dolor, más el lagrimeo, ojo, porque tenés que mirarlo con la lámpara de hendidura. Perfecto. Y lo mismo que las uveitis, digo, las No, uveitis sí, claro, la uveitis siempre vas a necesitar el auxilio con de lámpara. la lámpara de hendidura, porque si Perfecto. no, no vas a ver qué pasa en la cámara anterior, el componente inflamatorio, y no te va a permitir hacer ningún diagnóstico diferencial y guiarlo hacia hacer un laboratorio vos por tu cuenta, con todas con el TORCH o derivarlo a reumatología porque sospechás una artritis. Juego reumatológico. Perfecto. Y la última pregunta en ese Sí, sentido, sí. si hay algo que a mí me dice alguna manifestación que sea de carácter urgente en este sentido, para derivar a un oftalmólogo. Por ejemplo, no sé, fotofobia o disminución de la visión aguda, Obvio, todos esos son causas de derivación rápida, pienso en ese tipo de porque cosas que derivación urgente. sí, cuando tenés una pérdida brusca de agudeza visual, ojo, porque puede ser un desprendimiento de retina, puede ser una oclusión vascular, puede haber sido un traumatismo cerrado que haya producido todo eso, así que eso sí son causas de derivación rápida al oftalmólogo. Perfecto. Perfecto, Doc. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, chicos, no los quiero distraer más. Gracias, algunos no les veo la cara, es muy difícil pensar quién está atrás, pero bueno, gracias por escucharme y pensar que esto es un pantallazo. Ustedes cuando cursen oftalmología van a poder reafirmar lo que escucharon recién, y los que cursaron es como un refresh de la materia que viene. Saludos y mucha suerte.